Buenos días, somos Ecos del Interior y en el día de hoy hablaremos sobre los autores de la Mancomunidad. Tras una larga lista de autores, hemos seleccionado varios sobre los que hablaremos a continuación. Seguidamente se les realizará una entrevista a Antonio José García García. Bueno, ¿cómo estáis? En el día de hoy me acompañan María del Mar. Hola. Y Antonio. Muy buena. ¿Estáis bien? Claro. Sí, muy bien. Vale, pues yo en primer lugar vengo a hablaros sobre el autor que escribió Arraigo y Memoria, que es un libro autobiográfico de José García Galera, que nació en el 1923 en Lucainena de las Torres. He de decir que pues allí tiene una calle puesta a su nombre, que eso no todo el mundo lo puede decir. Falleció el 30 de mayo de 2018, a sus 95 años, y dejó a su esposa, a sus 4 hijos y, por supuesto, a miles de personas agradecidas con él. Un hombre nacido en el seno de una familia liberal, con un padre bien situado, pero cesado, por supuesto, al finalizar la guerra civil, por haber sido masón. Pues no le queda otra que irse con su familia otra vez a su pueblo, que era Lucainena de las Torres, aunque fue temporalmente, porque luego tuvo que emigrar, como tantos almerienses, a Cataluña. Y allí, pues, se hizo médico, ingresó en el Hospital de San Pablo, donde destacaba por el servicio de patología digestiva. Y en la docencia, pues, tanto en la Escuela de Patología Digestiva como en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Pablo. A continuación vamos a hablar de Jacinto Soriano, que nació en 1939 en Ulila del Campo, y es un profesor de la Universidad de París. Escribió el Diccionario de la España franquista, que se presentó en Francia. En su multiplicidad temática y en su diversidad de perspectivas, trata de recoger el estado actual de la investigación histórica sobre el franquismo. Jacinto ejerció de maestro en la Escuela de Níjar durante el periodo de 1962 y 1964. Pidió una excedencia para acudir a la vendimia francesa y con pequeños ahorros se instaló en París haciendo de todo, desde fregar platos a pintor. Llegó para una pequeña experiencia y se quedó durante más de medio siglo. Ahora ya está jubilado y pasa medio año en Francia, donde reside su hija, y todos los veranos vuelve a Ulila. Y actualmente sigue escribiendo y ofreciendo conferencias. Hola, yo voy a hablaros de Fernando Gómez García. Este señor nació en Belefique durante la Guerra Civil, en concreto en 1938. Pasa su infancia entre Almería capital y su pueblo y estuvo interno en varios colegios en Córdoba y Málaga. También realizó estudios en la Universidad de Granada, donde obtuvo la titulación licenciado en Filosofía y Letras. Conjuga su labor como maestro durante el día con la de profesor de Educación Física y Política en horario nocturno. Este señor escribió el libro Documentos, Reflexiones, Trabajo y Tradición Oral para una aproximación a la historia de la villa de Belefique, que edita el ayuntamiento de dicho pueblo en julio de 2000, pero no llegó a ser publicado. Muere con 62 años, tras casi 10 años de lucha contra una grave enfermedad, y siempre este señor destacaba por su trato afable y su peculiar sonrisa. Vale, ahora paso a hablar de Alfredo Benteo Contreras, que nació en Almería en el 1969, pero es de Senés. Cursó su estudio universitario de Relaciones Laborales y trabajó también como un asesor laboral en el despacho jurídico de Almería, y él confiesa que es un apasionado de la literatura, con especial devoción por la novela histórica ambientada en las épocas medievales. La pasión por su tierra y el interés que él ha tenido siempre por la historia lo han llevado a investigar y a profundizar sobre algunas etapas del pasado de Almería. La pasión por su tierra y el interés por la historia lo han llevado a investigar y a profundizar en algunas etapas del pasado de Almería, y esto lo ha motivado para crear El nacimiento del testamento de sangre, su primera novela, y, por supuesto, Luna de sangre, su segunda publicación y la segunda parte de la anterior. Yo ahora voy a hablar de un autor que no es de la Mancomunidad, pero era un gran enamorado de los filabres. Su nombre era José Martínez Oña, nació en 1919
y falleció en 1980. Era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctorado en Cirugía y Traumatología por la Complutense de Madrid. Cuando terminó su estudio regresó a su Almería natal, donde desarrolló toda su vida profesional en la capital. Martínez Oña era un gran enamorado de los filabres, como ya he dicho, dotado de una gran sensibilidad artística y enamorado de la naturaleza y los paisajes de Almería. Recorrió, dibujó, fotografió y describió varios rincones de la provincia, entre ellos Rioja, Belefique, Castro de Filabres, Escúllar, Gérgar, Olula de Castro, Bacares, Senés, Taberna, Taal, La Roya, Serón, Alcóntar, Vallarque, Suflí, Sierro. Vamos, casi todos los pueblos de los filabres. La belleza de los filabres y el olvido y la pobreza en la que vivían sus gentes le hizo plasmar sus impresiones en crónicas publicadas en la prensa local que constituyeron el germen de su obra, Mis rutas por los filabres. Su gran legado literario, fruto de sus años de fines de semana, 15.000 kilómetros en coche y muchas leguas a pie, recorridos junto a su hijo y amigos. Y ahora, para finalizar, damos paso a la entrevista de Antonio José García García, que nos hablará sobre su libro Flora Poética de Belefique. Pero antes os quiero hablar de la actividad que vamos a realizar sobre este libro, que se llama Flora Poética, que la realizaremos en Belefique. Las fechas son el 26 de abril, estaremos pintando las macetas, los maceteros. El 3 de mayo se realizará la exposición por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8. Y por último, el 17 de mayo realizaremos la ruta viendo los maceteros que ya estarán colocados por las calles de Belefique. Muchas gracias. Hola, hoy seguiremos con esta sección de entrevistas que ya comenzamos en el anterior podcast y es que hoy nos encontramos en un lugar diferente al que solemos grabar los podcasts, ya que nos hemos trasladado al municipio de Belefique para hablar con Antonio José García García, poeta belefiqueño y autor del libro Flora Alfabética de Belefique. Bienvenido, Antonio José. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, ¿te parece si hago una pequeña presentación de lo que conocemos de ti y me corriges si hay algo que veas que... Sí, sin problema, vale. Claro. Bueno, pues Antonio José, nacido un 25 de abril de 1971, licenciado en Psicología y, bueno, pues ha trabajado en diversos sectores, como puede ser cocinero. Sí. Ha sido educador social también. Sí. Y en la actualidad, si no me equivoco, ahora es jardinero. Absolutamente. Además de poeta. Bueno, pues se inició en este mundillo allá por los años 90, publicando algunos versos en una revista cultural denominada Cuello de Pavo. Sí, así es. Realizando un libro con un nombre un tanto curioso que se llama Peomas, en el año 1997. Sí, ese no ha sido editado, no fue editado, quizá por su rareza o por su oscurantismo, pero no llegó a buen puerto. Es decir, un libro inédito. Los tres siguientes sí ya son... Los tres siguientes, empezamos primero por el segundo libro, mejor dicho, que escribiste, que se llama Poemas Violetas de Amor Oscuro, que lo publicaste en el año 2002. En Granada, sí. Y en el año 2006 publicaste El abecedario de las mariposas y otras galletitas. Sí, son dos libros en uno, es en ese caso. Por tanto, hoy nos centraremos en su faceta poética para hablar de su trayectoria e inspiración, sobre todo del último libro, en cuestión del cual nos hemos inspirado para la realización de una actividad que desvelaremos al final de la entrevista. Bueno, Antonio, o Antonio José, ya Antonio, como tú me permitas. Antonio o Adolfo, me puedes llamar. Me gustaría conocer primero cuáles fueron tus inicios en la poesía. Como sabes, pues nuestro podcast trata de abarcar todos los aspectos culturales de la vida de nuestra mancomunidad.
pero bueno, viendo tu trayectoria y experiencia vital, ¿cómo ha influido en tu dedicación a la escritura? ¿O qué te llevó a empezar a escribir? Lo primero, lo que me lleva a escribir es querer emular justamente a gente que admiro por lo que escribe, por lo que dice, y creo que la poesía es el estado más primigenio del conocimiento, y no sé, intentar emular a esa gente que me gustaba. Yo nunca vi en mi casa ni un libro, ni nada. En mi casa eran aperos del campo, un poco de tristeza del invierno y nada, el intentar vivir de una manera casi de la autosuficiencia en la infancia. Y no vi libros, pero algún día me dieron acceso a poder tener libros en mis manos y posibilidad de leer y no sé, eso me llevó a querer emular a la gente que aprecio, gente que escribe. ¿Y por qué la poesía? Porque mira, yo si te soy sincero, a mí por ejemplo no es un género que me termina de enganchar. No sé si quizás también lo notarás en la gente joven, que no sé, la poesía no nos termina de enganchar. ¿Cómo y cuándo descubriste tu pasión por la poesía? Pues muy temprano, no sé. Te puedo decir que de las primeras veces que leí o a García Lorca o a Rafael Alberti, cuando me pareció que yo quería hacer cosas parecidas, que quería expresar lo que sentía de una manera en que fuese diferente, que fuese profunda o que sacase cosas de la realidad que no estaban sacadas, que seguramente sí estaban sacadas por otros, pero por lo pronto intentar darle lugar a las cosas que sucedían en mi alma, llevarlas al papel y quedarme de alguna manera limpio. Y luego la lectura, el leer, el llevarme a estados alterados de conciencia y estados profundos en lo que te hace sentir como cuando observas un atardecer, que es hermoso, una flor o algo así, eso para mí es escribir poesía. ¿Y por qué poesía? Me decías, ¿por qué no narrativa? Porque creo que la narrativa o está toda escrita o está por escribir y yo no sé terminar, no sé darle final a un libro grande, porque me quedo en el camino. Y sin embargo la poesía, si son los retazos del alma, son trocitos que pueden llegar más lejos y sobre todo que a mí me satisfacen más que una narración en la que me encuentro un poco perdido. Me decías antes que algunos de los poetas que te inspiraron fueron poetas como Rafael Alberti. Más que me iniciaron. Y bueno, dime algún escritor o poeta que haya sido influyente en tu obra. No solo para que te gustara o para que te iniciara en la poesía, sino en tu obra, Sí. ¿en qué poeta te reflejas, por así decirlo? Sí. Bueno, es complicado reflejarte en un poeta cuando tienes ahí un abanico de poetas, más quizás en grupos grandes, digamos en generaciones. Por ejemplo, en la generación de poetas simbolistas franceses, Baudelaire, Rimbaud, poetas malditos también, que le llamaban, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, pues en sus traducciones, pues sí me han influido enormemente. La generación de los poetas sudamericanos, en general poetas y narradores, pero también me han influido enormemente. Pessoa, no sé, muchísimos poetas a nivel europeo que también han calado en mi alma y han sido todos, no puedo decir, no sé, en Sudamérica César Vallejo, José Martí, ahora mismo me es fácil y a su vez complicado compilarlos todos y decir todos los que me han influido. En este libro Flora alfabética de Belefique se compone de 27 poemas que guardan un poco una relación peculiar con 27 plantas que podemos ver en Belefique. Así es. Las 27 plantas existen aquí en Belefique. Sí existen. De hecho, pues es por ellas por las que puedo hacer todas las iniciales del libro. Las iniciales, que la A, amapola, la B, boca de dragón, todas esas plantas están en Belefique. Unas han llegado desde fuera,
llegaron en algún momento, como el carayuma, y otras son de aquí de toda la vida. La dificultad era poder buscar entre todas las que empiezan por A, por ejemplo, elegir una que simbolizase algo que yo quería decir. La amapola, más complicado aún si es la zajareña, que es con la Z, o si es con la Y, que es la yuca, y así. Todas esas plantas están aquí y hay algunas que es muy difícil que sobrevivan aquí, porque son unas condiciones quizás extremas, y ahora que se han dado, que hay un cambio climático claro, esas plantas que son de otros lugares aquí han podido proliferar. ¿Y cómo es de importante para ti el polo de Belefique para la creación de este libro? ¿O cómo te surgió la idea de combinar poesía con algo tan curioso como es la flora de Belefique? Bueno, mi relación con este pueblo, yo cuando tenía 11, 12 años, con 12 años era un niño feliz en un pueblo pequeño donde las montañas eran los límites que teníamos para nuestras cosas, y no había más que esto, y eran los niños, el juego y tal, y me cogieron y me arrancaron como si cuando arrancan una planta del suelo y te quedas con las raíces al aire, y me llevaron a Almería, a estudiar Almería. Y siempre tuve las ganas de volver aquí de alguna manera, y la vida me dio la oportunidad de poder volver. Y el hecho de escribir sobre las plantas que hay en Belefique o trocitos de mi alma que reflejo en las plantas, y poner Belefique y no poner los filabres, el hecho de que intente hacer algo pequeño, intentar hacer poesía universal que valga para ser leída en la India o en Mozambique, si se traduce, que sea poesía eterna desde algo microscópico. Y qué lugar mejor en el que aquí llevan 500 años mis antepasados. Qué mejor sitio para eso. Si yo soy parte de las piedras estas y del tomillo y de los almendros, si soy eso. Y escribir el libro, imagino que, ya no solo este libro, sino los 3, 4 libros que tienes escritos, imagino que sería un proyecto difícil o tedioso, porque no. Claro, yo te pregunto un poco dentro de mi inconsciencia, no conozco mucho el tema de la poesía, y claro, pues no sé cómo se puede llegar a desarrollar un proyecto de decir, voy a hacer un libro poético. Te van surgiendo las ideas. He llegado incluso a leer que todos los poemas, o casi todos, empezaba a escribirlo a partir de las 12 de la noche. Eso me ha llamado mucho la atención. Sí, así es. Y mi pregunta es eso, ¿cómo fue el proceso de escribir el libro? Si fue tedioso, si sin embargo fue fluido, por así decirlo. Mira, Jota, desde el inicio de que yo empecé a escribir, lo hacía por ganas de desarrollar algo que fuese un lenguaje diferente, tal. Todo eso se fue pasando. Yo casi dejé de escribir, solo escribía pequeñas cosas, notitas, me dedicaba a leer. Pero una enfermedad gravísima de mi hermana, que me sumió también a mí en lo más oscuro del alma, de ahí fueron saliendo. Y la idea de asociar poemas con flores es de buscar la parte más oscura, en este caso que podrían ser los poemas, con la parte más hermosa de la creación, que pueden ser las flores o otras múltiples cosas que pueda gustarle a cualquiera. De manera que todo surge quizás de la necesidad de expresar todo lo que me estaba sucediendo mientras yo veía lo que estaba pasando a mi alrededor. Y un día me encontré con un amigo, un gran guitarrista, Liborio, que yo conocía porque hemos tocado juntos, porque habíamos estado en el instituto, y porque me dijo que si estaba escribiendo algo, una cosa que yo tenía escondida como si fuese en una urna. Y le dije que sí, que había unas cosas, y me comentó que él sabía de una editorial, que a ver si se las dejaba, tal, y resulta que se las dejé,
Y de ahí fue surgiendo la idea, me llamaron de la editorial, que le parecía muy hermoso, que le parecía muy peculiar. Le di la idea que tenía y en septiembre sacamos este libro. Otra de las cosas que me ha resultado curiosa y que ya he comentado anteriormente es que este libro tiene un enfoque alfabético y es que las plantas están ordenadas alfabéticamente. ¿Por qué elegiste esta estructura? ¿Por qué motivo? No sé, el número 27 me gusta. El hecho de que hacer algo ya cerrado, que, no sé, el abecedario, un abecedario como que intenta implicar a todas las palabras absolutamente dentro del libro. Nada, pues como una idea diferente. Podría haberse llamado de otra manera, no podrían ser más bien de 27 poemas, 35, pero entonces pues no podría ser abecedario. Me gustó esa idea de que las iniciales fuesen las iniciales del abecedario, de la A a la Z. Luego, no sé si te respondo, disculpa. Sí, claro que sí. Otra cosa es que este libro, la verdad, que recomiendo su lectura porque, además de ser breve, porque no es muy extenso, de hecho, lo tengo aquí en mis manos y no llega a 70 páginas, me resulta muy curioso porque su portada hay una pintura de un cactus en flor. Sí. Y luego, sin embargo, en la parte trasera hay otra ilustración de, si no me equivoco, es la planta, el estramonio. Sí, absolutamente. Entonces, ¿esto ha sido por casualidad o ha sido elegido? No, estas ilustraciones por estar aquí. Ya te cuento, porque es una pregunta súper interesante para la definición del libro. La planta de la portada, que es el cactus de San Pedro, florecido. El cactus de San Pedro es el cactus que, según los indígenas, abría las puertas del cielo. Por eso se llama el San Pedro. El San Pedro tiene una composición química muy peculiar. Tiene mescalina, tiene diversos alcaloides que son psicoactivos muy potentes. Y la planta que cierra, igual que la primera te abre las puertas del cielo, la planta que cierra es la Datura estramonio. Esta planta simboliza el sueño de la muerte. Esta es la planta que le daban a los condenados en la guillotina. Sí, efectivamente, a la guillotina. Antes de cortarle el cuello. Era una manera francesa de drogarlo, para que no sufrieran tanto. Para que no sufriesen tanto, sí, una cosa fina. Justo en el inicio del prólogo del libro aparece una descripción que dice tal cual así. Estamos ante un poemario único y botánico, de naturalismo telúrico, simbolista y pedagógico. ¿Surrealista? Esa es mi pregunta, porque para mí, al pensar en surrealismo, pues se me viene un poco la idea de los sueños, se me viene a la cabeza pintores como Dalí, como André Breton. Mi pregunta es, ¿tiene relación con algo de esto, ese surrealismo, en tu poemario? Sí, un poco sí. Tiene rasgos de surrealismo puntuales dentro de cada poema. Pero es que el surrealismo, desde que surge, a principios del siglo XX, pues yo creo que impregna de alguna manera toda la poesía, toda la literatura, por su manera también de ver las cosas. Es decir, es un lugar oculto para cualquiera. Los sueños son para cada uno. Todos tenemos sueños todas las noches y siempre son diferentes. Cada noche son diferentes los sueños, como cada hormiga es diferente. Y sí impregna un poco la poesía, pero creo de cualquiera que escribe, porque cualquiera tiene que navegar por esos lugares. Si no, sería poesía realista y qué bonita la princesa con los labios de fresa. Y eso es, no sé, no me aporta nada. ¿Qué significa para ti en tu vida o qué significado para ti en tu vida la poesía? Pues de las 2 o 3 cosas que más me gusta hacer del mundo. Leer poesía es una de las cosas que mejor me hace estar.
que me hace sentir más a gusto, más conmigo mismo y que me aporta cosas. Y sobre todo también por lo que me has comentado, también te ayuda a expresar tus emociones. Sí, pero prefiero leer que escribir. ¿Por qué? Porque cuando escribo es que parece que me están apuntando con una flecha. Escribo cuando el alma está rota. No escribo cuando estoy alegre y saltarín. Cuando estoy alegre y saltarín puedo leer, puedo estar alegre y saltarín, pero cuando tengo el alma rota es cuando escribo. Por eso escribo cada mucho tiempo e intento que lo que hago sea realmente válido, que no hacer paja. Quiero grano. ¿Qué te gustaría que los lectores sintieran cuando lean tu libro o tus libros? Pero bueno, estamos hablando un poco de Flora Alfabética de Belefique. Sí, ahora el que se puede leer, los otros imagino que están desfasados, están fuera del mercado, digamos. Pues no te he entendido bien. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué te gustaría que sientan cuando estén leyendo tu libro? Es una cosa muy particular, no sé. Pero tu opinión, ¿qué te gustaría que... o tú qué has intentado transmitir con este libro? Aparte Pues, de tus pensamientos y sí, sobre todo las emociones tuyas sí, particulares. más emociones y sentimientos que pensamientos. No sé qué quiero que cada uno, que quien acceda a él, yo creo que le va a aportar algo. Algo le va a aportar y a su vez es poesía que también, si eres amigo de la poesía, puede estar contigo. Si no, puede parecerte un elemento peculiar, extraño, que puede darte algo, pero que se necesita en estos tiempos. Es muy complicado, es muy, muy complicado llegar a según qué público si no tienen una edad. No, con eso no estoy quitando a nadie que lo lea, en absoluto, pero que está muy alejado de lo que hoy en día se hace. Intenta ser eterna, intenta ser no una cosa pasajera que mastique y escupa. De hecho, va un poco en relación a la siguiente pregunta y es un poco pretenciosa, pero me gustaría saber si conoces qué recepción ha tenido tu libro, más que a nivel general, que puedas conocer, sobre todo a nivel local, aquí en Belefique. Eso de no ser... digamos, ¿cómo era esto? Lo de no ser en tu tierra, no ser profeta en tu tierra, que sucede a todos. De todas maneras, aquí sí ha habido gente que hicimos un recital de poesía, y gente que compró el libro, gente que se ha interesado, que lo ha comprado en otros sitios. Sí, no puedo esperar mucho más. Tampoco ha habido gente que lo ha comprado, 20, 30 personas de un pueblo en el que hay... El porcentaje realmente es bastante alto. Y luego fuera, pues, se ha salido bien, hemos hecho varias presentaciones. Normalmente se venden 4, 5, 8 libros. Y sí está teniendo una pequeña repercusión dentro de la cantidad de libros que continuamente se publican a nivel... Pero que sí, yo no estoy descontento. No esperaba mucho más. De hecho, no esperaba que estos poemas estuviesen en ningún libro. Pensaba que iban a estar metidos en una urna, ahí escondidos, mientras el Mo se encargaba de ellas. Y viendo un poco esa buena recepción general del libro que me estás comentando, ¿tienes por ahí en mente algún proyecto relacionado con la poesía o con el pueblo de Belefique? Uno tenemos. Sí. Uno tenemos, que vamos a desvelar ahora. Sí. Ahora, con respecto al libro, la última cosa... Tengo 2 presentaciones en estos meses en algunos locales de Almería, en un par de locales de Almería, y luego en la Feria del Libro, que desde la Biblioteca Picasso, desde la Librería Picasso, perdón, pues me llamaron para si podía hacer la presentación de libros, firmas del libro, con otros autores almerienses. Y para mí eso he tocado el techo poético, porque, en fin, es complicado estar en una feria del libro ahí firmando libros tuyos.
Y por otra parte, el proyecto, el que vosotros proponéis, pues me parece una maravilla. No sé si se va a lograr o no, pero me parece una maravilla, una cosa muy original. Una idea por vuestra parte se nota que habéis cogido, que habéis leído, que habéis profundizado en el libro y en más que la labor de interés, para mí ya es suficiente, aunque no vea ninguna maceta con ningún poema. De verdad, me parece un proyecto hermoso. Esperamos, no, va a salir adelante y seguro que el pueblo de Belefique nos va a ayudar, se va a animar a participar con nosotros. Y bueno, no solo el pueblo de Belefique, sino el resto de pueblos de la mancomunidad o cercanos a Belefique. Yo creo que puede ser un medio en el que podamos atraer a gente a Belefique. Y precisamente por eso esta pregunta va un poco relacionada con nuestro proyecto, el proyecto de nuestro taller de empleo, que se basa en la promoción cultural de los pueblos de la mancomunidad. ¿Tú crees que la poesía puede ser un medio de promoción para nuestros municipios? ¿O sin embargo crees que, como yo te he dicho, pues a la gente joven a lo mejor es algo que no nos termina de atraer? Yo creo que la cultura en general, todo, no solo ni la poesía, ni el teatro únicamente, ni hacer talleres de cine o de nada. La cultura en general yo creo que viene bien para todos, viene para todos los pueblos, viene bien. El acceso a ella, si la tienen más cerca, pues pueden no sé, pueden abrir sus mentes y ver otras cosas diferentes a las que se ven en estos pueblos pequeñitos. No sé si alguien decía, el Gabriel Celaya decía, un poeta español en fin, ya sabéis, de posguerra, decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, por lo menos el futuro, como no sabemos cómo va a ser, a lo mejor la poesía sí es un lugar en el que la gente se sienta más cómoda en un mundo que va demasiado rápido. La poesía pueda pararte para que observes una roca o observes una flor o que te pares a mirar una mariposa sin el interés de que todo el mundo te vea como tú miras la mariposa, simplemente porque tú la quieres mirar para ti, algo así. Yo creo que puede ser buena para cualquiera, puede ser bueno, pero hay que acceder subiendo escalones, no un lugar que no explota como los globos. Sí, yo creo que perfectamente, al igual que tú has comentado, la poesía que engloba la propia cultura, perfectamente puede ser un medio de promoción para nuestros pueblos. Sí. De hecho, ha sido, hablo un poco de mi municipio, que es Uleila, donde se han llevado a cabo varias concentraciones poéticas, y ha traído a mucho público. Desgraciadamente hace ya muchos años ya que no se hacen, pero hemos tenido libros incluso dedicados a Uleila. Ahora mismo se me viene a la cabeza un libro que se llama Volver a Uleila, que lo realizaron varios poetas, entre ellos se encontraba García López, no sé si lo conoces. Y bueno, pues la verdad que sí, en Uleila había mucha tradición, o hubo, mejor dicho, mucha tradición de poesía que desgraciadamente se ha ido perdiendo, y creo que a raíz de actividades como la que vamos a hacer aquí en Belefique se pueda fomentar un poco la poesía, tanto en mayores como sobre todo en gente joven. Sí, sin duda puede llegar a que llegue más gente, y ya esas personas podrán elegir si forma parte de lo que ellos quieren tener o no les vale para nada. Si eso es, yo creo que sí vale. Para este mundo tan loco en el que vivimos, que está todo lleno de balas, no es malo un ratito para la tinta en un papel. Y bueno, pues ya estamos terminando. Para finalizar, vamos a hacerte un poquito de promoción y me gustaría preguntarte que dónde podamos encontrar tu libro. El libro se puede encontrar en cualquier sitio. Se puede pedir en internet, por Amazon, por todas estas plataformas que hay para pillarlo en internet, las librerías de Almería, en la Picasso, por ejemplo. No hay muchas librerías ya en Almería porque las van cerrando.
y ya no hablen no es que abran ni supermercados chinos, es que se quedan vacías. El caso es que en la Picasso y en cualquier sitio, a mí me ha dicho gente que lo ha comprado en Granada, otro amigo mío que vive en Sevilla lo ha comprado allí en Sevilla sin ningún problema, lo encargan, no hay ningún problema para pillar, es como cualquier otra cosa que vaya a pillar, que vaya a comprar. Bueno, pues Antonio José, te agradezco la verdad enormemente este ratillo que hemos echado aquí de charla. Sin duda en nuestra comunidad poseemos a grandes artistas como tú, y ha sido un placer conocer más sobre un poquito tu vida, porque nos hemos centrado más en el libro, pero sobre todo pues conocer tu conexión con Belefique, con tu poesía y en definitiva pues con tu libro, ¿no? Que además de ser un libro muy original, pues promocionas directa o indirectamente al pueblo de Belefique, lo cual considero que pueda ser un motivo de orgullo para ti, además de conseguir que muchas personas se muestren interesadas en la poesía, algunas como yo, que como te he mencionado anteriormente, pues quizás es un poco una rama que me cuesta un poco. Pues gracias a tu libro, pues bueno, me ha interesado. He leído alguna que otra, algún que otro verso para también informarme sobre el libro y la verdad que me ha resultado muy, muy interesante. Antes de nada, me gustaría un poco pues, mencionar la actividad que vamos a llevar a cabo. Y es que esta actividad tratará sobre un taller de decoración de macetas con exposición de las mismas. Además, posteriormente habrá una ruta basada en el libro de Antonio José, y en cada maceta se colocará una estrofa de la planta correspondiente. Una estrofa que escogeremos obviamente del libro Flora Alfabética de Belefique. No sé si podamos ya decir fechas. Me dicen por aquí que sí. Si no recuerdo mal, el día 26 de abril tendremos el taller de decoración de macetas. El horario pues ya lo iremos desvelando. El día 3 de mayo llevaremos a cabo la exposición. Eso sí que puedo comentar que será tanto por la mañana como por la tarde en el centro cultural, ¿no? de aquí de Belefique, Antonio, o centro cultural, ¿no? Sí, en el Teatro Municipal. Bueno, en el Teatro Municipal. O en Guadalinfo, sí. Y ya por último, el día 17 de mayo llevaremos a cabo una ruta que, Antonio, si quieres un poco desvelarnos un poco qué vamos a llevar a cabo en la ruta o nos puedes decir alguna pincelada de algún punto que vamos a visitar. Bueno, pues lo que intentaremos será situar macetas en lugares estratégicos de Belefique con la planta correspondiente y la estrofa y el dibujo de la planta en lugares de Belefique que hagan que podamos hacer una ruta en la que visitemos a su vez todo Belefique y visitemos las plantas de una manera, digamos, lógica. En fin. Sí. Luego, discúlpame, sí. me gustaría, antes de agradecer el libro, porque el libro no es cosa de uno. El libro por la la colaboración de María García Miranda, que ella ha hecho unos dibujos preciosos, de Carmen Contreras Calvache, que ha hecho la portada y la contraportada, y de José Guizábal, que hizo el prólogo. Aparte, ayer hay ediciones que me lo editaron y, en fin, esto quería dejarlo, que suelo decirlo y suelo agradecer a las personas que me han ayudado, porque esto no sale solo, para llegar a hacer este libro. Pues bueno, dicho queda. Muchísimas gracias de verdad, Antonio José, por este rato. Muchísimas gracias a todos vosotros por una vez más estar apoyando este proyecto del podcast Ecos del Interior. Y ya sí, para finalizar del todo, me gustaría, si no te importa, que acabáramos recitándonos
algún poema, alguna estrofa de, no sé, de la planta que quieras, la que más te guste, o lo dejo a tu elección, Antonio. Pero sí que me gustaría pues un poco eso, pues que acabáramos de una forma donde le rindiésemos homenaje a este libro. Así que lo dejo en tus manos, Antonio. La palabra es tuya. De acuerdo. Pues vamos a leer un poema nada más. El poema que voy a leer se llama Rosa. Este poema lo llevo, el prefacio, la cita de su lectura es una cita de José Martí que dice así, que es la cosa más profunda que quizás haya leído nunca, de una conexión entre el poeta y su obra. Y dice así: verso, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Y bueno, paso a leer el poema llamado Rosa. Sobre una línea azul caminas, por un bosque antiguo. Un día tus pies creen que son flores especiales. Las hijas de nuestras espinas desaparecen devoradas por un bosque maldito. Pensamos que andamos el sendero juntos, que hablamos el mismo idioma, pero tú hablas de tus mares y desiertos, mientras yo pienso cómo atrapar en la memoria el mapa de una estrella. Así es.